Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Bienvenidos a nuestro punto crítico del día de hoy. Como les decía en el segmento anterior, vamos a analizar los 14 motores, pero sobre todo el agroalimentario, que el presidente de la República, Nicolás Maduro, en distintas oportunidades ha dicho que es prioridad en el plan de economía productiva. Les presento de inmediato a quienes me acompañan para esta conversación. Wickelman Ángel Paredes, presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES. Bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Antonio Pestana, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, bienvenidos ambos ustedes. Como siempre les recuerdo que ya pueden estar junto a nosotros en esta entrevista. Acompañarme haciendo sus preguntas a través de las redes sociales @BTV Canal 8, @BTV.crítico y también mi cuenta personal @PedroBTV. La etiqueta del día de hoy es numeral #crítico productivo, así que desde ya comiencen a interactuar a través de las redes sociales. Jocelyn también está lista por allí. Bueno, el tema de los 14 motores, entiendo que también Antonio forma parte del Consejo Nacional de Economía Productiva para el motor agroalimentario. Correcto, soy miembro de ese motor dentro del Consejo Nacional de Economía. Como siempre y como nuestros principios nos siguen, cuando somos llamados al trabajo, pues ahí estamos y estamos presentes de manera dinámica y proponiendo. ¿Cómo FEDEAGRO ve el desarrollo desde que nacieron los motores, desde que nace el Plan Nacional de Economía Productiva, lo que ha sucedido hasta ahora, cómo lo evalúa? Bueno, en primer lugar, el motor agroalimentario, a pesar de que como FEDEAGRO representaba el sector primario, dentro del motor estamos nosotros de alguna manera representando a la mesa vegetal, mesa animal, mesa agroindustrial y la distribución de alimentos y cadenas de enfrío. Esto nos obligó aún más a recorrer absolutamente todos los eslabones de la cadena agroproductiva, conocer cómo está la situación. Evidentemente la situación agroalimentaria en el país está en este momento una situación complicada, una situación difícil, y nos hemos dedicado no a diagnosticar, sino a proponer. Y en ese marco, junto a los dos padrinos del motor, que en este caso son ministro de Agricultura, Wilman Castro Soteldo, y ministro de Alimentación, Marcos Torres, pues hemos diseñado 9 propuestas de acción en principio, para que el presidente del Consejo Nacional, que es el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúrez, se lo haga llegar al presidente de la República y de alguna manera pues pueda tomar las decisiones. En este momento, dentro del Consejo Nacional de Economía Productiva, tengo que decirle a todos los venezolanos, pensábamos en principio, y ojo que fuimos con un poco de escepticismo, pensábamos que iba a ser un toma y dame, y nos hemos encontrado un escenario de trabajo de muchísimo respeto entre todos nosotros. Más que diálogo ha sido trabajo. Eso de alguna manera pues a nosotros nos tiene muy satisfechos. Sin embargo, los resultados del Consejo Nacional de Economía Productiva se darán en la medida que el presidente de la República comience a tomar decisiones con respecto a esas propuestas de acciones que allí se han generado. Dice que son 9. Inicialmente eran 9 motores, ahora son 14. Inicialmente éramos 45 miembros, ahora son 78. Las propuestas de nuestras internas como son motor. 9 en principio, y podemos enumerarlas fácilmente. En el tema del subsidio que el gobierno nacional le ha propuesto, le ha aprobado a los consumidores nacionales, se intervino al primer eslabón, al labor primario, de manera tal de que en el resto de la cadena pues llegara a un precio mucho más económico. Nosotros no somos subsidiados, simplemente somos intervenidos en nuestros ingresos, y se nos extrajo parte de nuestro ingreso de manera tal de después reponerlo, que es lo que se le llama subsidio. En este momento, de 16.000 millones de bolívares que se habían aprobado, hasta este momento lo que se han cancelado es alrededor de 9. Evidentemente, pues eso era una preocupación nuestra. El tema de las políticas de precios, nosotros le hemos dicho al gobierno nacional que no estamos ayudando a los consumidores y de alguna manera no permitimos que los eslabones de la cadena productiva podamos tener rentabilidad, y hemos hecho un llamado incluso con un carácter muy social también, de pensar en ese 20-25% de la población de menores recursos, una estrategia de políticas de precios de manera tal de que ellos puedan pagar lo que es el costo de producción nada más, y el otro 70% de alguna manera sí pueda acceder a esos alimentos con un nivel de rentabilidad adecuada que le permita a cada uno de los eslabones poder reinvertir, y en la reinversión está evidentemente una mayor producción, una mayor oferta de alimentos. Hemos hablado también del tema de lo que está ocurriendo en Barinas. En Barinas está ocurriendo una anarquía, lamentablemente, en el tema de la movilización del ganado, que ahora se amplió a movilización de leche y de huevos, en el cual para tú mover cualquier cantidad de animales, el 10% tiene que quedarse para el gobierno regional del estado de Barinas. Eso es un grave error. Sin embargo, el ministro de Agricultura ha intervenido, el propio presidente de la República ha intervenido, pero hoy, 10 minutos antes de entrar aquí, volví a averiguar y persiste aún esa medida.
En el tema del ganado, nosotros necesitamos poder salvar su salud, el 78% de lo que significa la salud animal en términos de vitaminas y en términos de vacunas, pues lamentablemente en este momento en Venezuela no las tenemos y eso está atentando contra el rebaño animal, bovino, los porcinos y las aves. Indudablemente también el tema de los alimentos de estos animales, pues es una gran preocupación que tenemos porque la política de importación evidentemente ha sido afectada con el tema de los dólares y lo que es soya y maíz amarillo pues está haciendo falta. Entiendo que todas estas cosas se están discutiendo al interno del motor, entiendo también se han propuesto, entiendo que se ha discutido, usted lo decía, ha sido un ambiente de discusión sana para poder llegar a concretar todas estas propuestas. ¿Qué hacía falta para que esto sucediera? Nosotros siempre, de donde hemos sido invitados, hemos estado, de hecho... Porque de lado y lado, se lo pregunto porque de lado y lado se dan razones, ¿no? Para que las cosas llegaran hasta este Lo que punto. pasa, fíjate, el sector que mayor diálogo ha tenido en la historia de los últimos años es precisamente el sector agrícola, el sector primario. Sin embargo, lo que nosotros hemos dicho en muchos momentos es que más allá del diálogo tenemos que ofrecer resultados. Entonces el diálogo tiene que convertirse en acciones para que haya resultados. Evidentemente, bueno, las colas que estamos viendo en el país, para ninguno de nosotros es un orgullo. Nosotros necesitamos que todas esas personas que están en las colas de alguna manera insertarlo en el aparato productivo nacional para que la producción nacional Pero se así pueda como el Estado reactivarse. se ha hecho autocrítica, Fedeagro, por ejemplo, se ha hecho Claro, autocrítica. sin duda. ¿Y qué han conseguido en esa autocrítica? Nosotros tenemos algunos modelos productivos que tenemos que evidentemente cambiar. Hemos viajado mucho en el tema de la siembra directa, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos que trabajar bastante. Nosotros tenemos que hacer mucho más énfasis en el tema tecnológico. Nosotros necesitamos de alguna manera desarrollar muchísimo más conocimientos. Me alegra que mi compañero de hoy sea el presidente del INSE. Hay mucho trabajo por realizar. Evidentemente, nosotros todos tenemos cuota de responsabilidad en el país de que la crisis agroalimentaria pues esté donde esté. Y bueno, cada quien tiene que de alguna manera asumir su responsabilidad y trabajar en función de ello. Pero los agricultores venezolanos y los miembros de toda la cadena agroproductiva estamos allí, que eso es una de las cosas más importantes. El compromiso demostrado con todos los venezolanos en quedarnos allí. Por eso cuando me tocaste antes de cámara el tema militar, cuando se le asignan 5.000 millones de bolívares a los militares para el tema de producir alimentos. Con el plan Zamora 200. Claro, lo que nosotros le manifestamos al Ejecutivo Nacional, que en el momento que los agricultores no estemos, que nos vayamos del campo, alguien tiene que ocupar el espacio, pero nosotros no nos hemos ido. Entonces, más que los militares tengan que incorporarse, yo creo que si nosotros tenemos las herramientas necesarias, podemos responderle a los ¿Pero no venezolanos. es una ayuda con producción. complementaria lo de los militares? Mira, la verdad que la inseguridad en el país es muy grande y creo que los militares tienen un gran trabajo. Nosotros no le hemos dicho jamás que necesitamos que cada agricultor y cada ganadero tenga un fusil para intentar de alguna manera brindar seguridad a los venezolanos. Creo que todos tenemos algunos objetivos, algunas misiones dentro de lo que significa la producción en el país y creo que, bueno, los complementos urbanos los vemos bien. Todo lo que sume es importante, pero creemos que hay suficientes agricultores y suficientes miembros dentro de la cadena agroproductiva que estamos dispuestos a sembrar, con las herramientas lo vamos a hacer. Bueno, y en este plan el INSES tiene una participación importantísima que no es de ahora, ha sido de siempre en la formación, en la capacitación de los venezolanos y las venezolanas, y precisamente ayer arrancaba un plan de formación para específicamente el área de la agricultura urbana y periurbana. Wilkeman. Sí. Bueno, efectivamente, primero agradecer la invitación al espacio. Nos permite entonces además invitar a todos los venezolanos a que acudan a nuestros centros de formación del INSE socialista a nivel nacional. Son 141 centros. Y tal cual como exponía mi compañero invitado, estábamos hablando además fuera de cámara del tema agroalimentario. Es el motor económico número uno. La prioridad está centrada en el tema agroalimentario, pero nosotros estamos a nivel nacional, hemos preparado un conjunto de formaciones justamente que tributan a cada uno de estos motores. En el caso del motor agroalimentario, bueno, efectivamente el INSE cuenta con más de 8 centros especializados en la formación para el tema agrícola en general y ahora hemos asumido el compromiso de acompañar el esfuerzo de la ministra Lorena Freite en la Agenda Nacional Formativa Agrourbana, así lo ha llamado el presidente de la República. Te agradezco porque el espacio nos permite también cumplir con esa instrucción del presidente el día domingo, que es difundir ampliamente qué se está haciendo en esta línea. Es una línea que, como bien se señala, no es la solución estructural, pero sí es una línea importante de formación, sobre todo de ruptura con un modelo
educativo, ¿no? y cultural que implica que todos los venezolanos nos comprometamos con un nuevo enfoque productivo. Específicamente, ¿qué es lo que se le está ofreciendo a la gente que quiere involucrarse en esto? Fíjate, el CIARA, que es la institución rectora en este caso, tiene también una serie de formaciones importantes. Lo que hemos hecho es unir los contenidos que tiene el CIARA, los contenidos que ha desarrollado el INSE a lo largo del tiempo, y además entonces compartir el enfoque metodológico para producir nuevos conocimientos. En todo caso, además subrayar que además de las opciones formativas que vas a encontrar en las páginas tanto del Ministerio de Agricultura Urbana como en el caso del INSE, además de ello nosotros estamos impulsando una metodología que significa el reconocimiento y la certificación de saberes que tienen nuestros agricultores en todos los eslabones. Es importante compartir el enfoque de la cadena productiva. Hay una caracterización de las cadenas productivas en cada uno de los motores. Se ha hecho un esfuerzo en el más alto nivel del Ejecutivo Nacional, y allí están, en esas cadenas, hay los nudos críticos que justamente abordar. Hay un conjunto de nudos críticos. Ha sido un proceso interesante de reconocimiento para también pasar a una fase de rectificación. Existe un esfuerzo de rectificación tanto del actor público del gobierno nacional como del actor privado, ¿no? Se reconoce que hay responsabilidad también en cómo el modelo productivo, cómo no hemos logrado superar definitivamente el rentismo. Bueno, Creo que tenemos un gráfico para recordar cuáles son los 14 modelos de la economía productiva. Lo vamos a ver más adelante, porque no solamente están ofreciendo la capacitación en uno de los motores, sino en otros de los 14, el INSES. Sí. Bueno, lo primero que hemos hecho es que todos los contenidos del INSE lo hemos ordenado en función de estos motores, ¿no? Los contenidos de siempre, porque el INSE además tiene un conjunto de cursos, de talleres que han sido sistematizados en las formas como esa formación se dicta en los distintos espacios. Y en segundo lugar, lo que estamos haciendo es precisamente ampliar, actualizar aquellos contenidos que por la demanda que tenemos significa hacer esfuerzos tanto de aquellos que aportan investigación e innovación para poder responder puntualmente dar respuestas a esos nudos críticos en esas cadenas. ¿Y cómo se ha comportado la gente frente a esa invitación? En el caso particular, por ejemplo, en el caso particular de la activación del Plan de Agricultura Urbana y Perurbana, es extraordinario la respuesta a nivel nacional. Entonces, las iniciativas, las distintas propuestas, los distintos proyectos, la gente tiene un entusiasmo, responde rápidamente y comienza a comprender cuál es la situación. O sea, hay un esfuerzo interesante y hay una respuesta entusiasta de un pueblo que además siempre demuestra crecerse en las grandes dificultades. Por ello es muy interesante, porque significa también valorar que frente a los momentos difíciles hay un pueblo siempre respondiendo con mucha valentía, ¿no? Con mucha honestidad para aportar desde cada quien desde su espacio, y cada quien desde donde corresponde, el sector privado donde corresponde, pero también el sector comunal, la cantidad de iniciativas que hemos visto, por ejemplo, en los centros educativos, en las escuelas, en los liceos, en las universidades. Todo el mundo está ahora mismo tributando para contribuir al fortalecimiento, al desarrollo del motor agroalimentario, entendiendo además que efectivamente la situación que tenemos frente a la caída de los precios del petróleo. Es decir, hay la comprensión, la necesidad compartida, además, plenamente compartida, de producir en suelo patrio todos aquellos elementos de insumos que aguas arriba se requieren para desarrollar y potenciar. Creo que ya tenemos el gráfico, y mientras lo vemos, aquí está en nuestra pantalla el gráfico que nos recuerda los 14 motores que conforman el plan de economía productiva, el plan impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y quisiera preguntarle, Antonio, porque este tema de la agricultura urbana y periurbana han intentado ridiculizarla, menospreciarla. ¿Cómo lo ven desde FEDEAGRO? Bueno, ningún miembro de FEDEAGRO ha tenido ninguna intervención a nivel nacional en contra o burlándose de esto. Incluso ayer lo decían en el Consejo Nacional de Economía. Lo que hay que decirle al país que esto es una forma de complementar las necesidades de los venezolanos. Evidentemente no va a sustituir de ninguna manera la producción tradicional que tenemos. Incluso le dábamos una sugerencia: en Venezuela hay 450 casas de cultivo que de alguna manera no han sido atendidas como se debería, y estas 450 en manos del Ejecutivo Nacional. Y le pedíamos ayer que se colocara esto en manos de la propia ministra Lorena, de manera tal de que podamos darle un cambio significativo, porque las casas de cultivo de alguna manera nos representan a nosotros, que en aquella época
donde no hay cosechas tradicionales en nuestro sector, ellos de alguna manera pues pueden estar en plena cosecha y de alguna manera equilibrar un poco el tema de la oferta y por consiguiente los precios. Nosotros esto lo respetamos y el tema de la generación de conocimiento pues completamente factible y más aún como lo acaban de plantear, que vaya incluso hasta el agricultor, hasta nuestros empleados, nuestros obreros, que quizás no sepan leer y escribir, también tienen maneras de capacitarse. Eso es importante. En la medida que todos nos podamos capacitar, en esa misma medida vamos a ser más productivos. En la medida que seamos más productivos, pues evidentemente Venezuela va a salir adelante. Es importante que Venezuela sepa, nosotros hicimos un estudio de los próximos 10 años. Hoy en día en 8 rubros, en los cuales sembramos 866.000 hectáreas, estamos importando alrededor de 2.964 millones de dólares. Nosotros tranquilamente en esos 8 rubros podemos alcanzar la autosuficiencia en 10 años nada más y convertirnos en exportadores de 3.100 millones de dólares. ¿Cuáles son esos No 8 solo rubros? maíz blanco, maíz amarillo, arroz, caña de azúcar, café, girasol, caraota, sorgo, no sé si se me escapó alguno. Entonces, nosotros podemos crecer no solamente de manera horizontal, en crecimiento de área, también vertical, en términos de productividad. Y eso le va a hacer un gran beneficio al país. Claro, para poderlo hacer necesitamos una serie de herramientas, las cuales están perfectamente identificadas, y muchas de ellas van por el avance tecnológico. Eso es importantísimo, pero Venezuela tiene capacidad, tenemos 35 millones de hectáreas disponibles para ponerlas a producir. Entonces, la situación que estamos viviendo es una situación que no debió haber llegado, bueno, pero quizás nos hizo un favor, que esto terminara de llegar para que todo en el país Lo ha demos dicho el cuenta presidente Nicolás y que Maduro, lo ha dicho el vicepresidente, el tema de la crisis como una oportunidad. y que la política de importaciones se convierta de aquí en adelante en una política de complemento a las necesidades de los venezolanos, porque en muchos momentos nosotros hicimos críticas importantes sobre que en algún momento las políticas de importaciones, no solamente en esta época, por mucho tiempo, lo que ha hecho es competir con la producción nacional. En la medida que nosotros asumamos cada uno de los roles y cada una de las necesidades, el país va a echar adelante y eso es lo que nosotros queremos. Hay un tema que siempre se toca, es el tema de los modelos, que están manifestados en la situación no solamente de los alimentos, sino en todos los motores, en la vida del país. Desde el INSE la gente se interesa por saber la razón, quizá, no quiero decir política, pero social de lo que está sucediendo. ¿También eso se aprende? Sí, efectivamente, en los distintos centros, ¿no?, donde confluye, mira, los distintos participantes que acuden al INSE, ¿no? Está, digamos, una comunidad bastante grande de formadores, pero también hay quienes participan, quienes intervienen como participantes, se da el debate, se está dando el debate, desde hace tiempo se está dando el debate sobre el agotamiento del modelo rentista. ¿Qué significa eso del rentismo? ¿Por qué llegamos al rentismo? ¿Cuándo se llegó al rentismo? ¿Se llegó ahora o se tiene casi 100 años de abandono del campo precisamente por un modelo que básicamente se ancló sobre el tema de los hidrocarburos? O sea, además migramos justamente a la zona norte costera mayoritariamente, estamos allí fundamentalmente anclados. Ahora, también el tema de tener un barril a 100 dólares, a 120 dólares, como toda la sociedad, todos los factores que intervienen en la distribución de esa riqueza, cuál fue el esquema de distribución de esa riqueza durante años, durante décadas, cuál fue el modelo de distribución de esa riqueza desde el inicio de la Revolución Bolivariana, y efectivamente donde tuvimos algunas fallas con respecto a la siembra de ese petróleo para activar los otros motores productivos para diversificar la economía. El planteamiento de la diversificación de la economía está en el Plan de la Patria, lo visualizó el comandante Chávez y lo viene potenciando el presidente Nicolás Maduro desde que asumió. Es decir, esta invitación a la activación de una economía diversificada con toda la capacidad y potencialidad que efectivamente tenemos, y ahí compartimos los puntos de vista, significó una invitación a todos los sectores, y allí incluido el sector militar. El sector militar tiene una extraordinaria capacidad de investigación, de innovación, de despliegue, de presencia en todo el territorio nacional. Ha demostrado en varios momentos de la historia que su intervención justamente no está limitada al campo de la seguridad y defensa de la nación. Y es también parte del concepto de seguridad y defensa integral de la nación, el desarrollo de los distintos sectores económicos, y las Fuerzas Armadas tienen una gran capacidad para aportar. En este momento estamos invitados todos los sectores, el privado, el sector público, el sector militar, el sector académico. Se habla del fin de este tipo de economía que depende del petróleo, pero también se habla de el fin de un modelo capitalista. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy viendo
nosotros en el sector agroalimentario tenemos que comenzar con la producción de semillas, tenemos que abarcar eslabones que no estábamos abarcando. La producción de semillas necesita una ley acorde para que cada quien que invierta en la producción de semillas pues pueda de alguna manera capitalizar también su esfuerzo. Hoy en día, señores, el gran secreto de la agricultura es ejecutar las labores a tiempo. En este momento nosotros tenemos una gran preocupación de que el primero día de mayo se inicia el ciclo del cultivo de mayor área vegetal en el país, como es el maíz. Hasta este momento no tenemos ni un solo saco de maíz en el país. Y evidentemente la Semilla Nacional se está comportando de alguna manera para apoyar todo lo que es el forraje en el tema ganadero. Y esta semilla importada pues la que tiene que aportar a la harina precocida e importar a ese maíz amarillo que necesitamos. Necesitamos que se tomen decisiones inmediatas para que llegue la semilla de maíz a tiempo. Quiero insistir en mi pregunta, ¿es un tema de modelos? El modelo que nosotros hemos promovido es el mismo modelo que hay en los países más importantes del mundo, como Brasil, Argentina, países aliados a nuestro país, ¿Cómo Uruguay. Aquí nosotros lo que tenemos que, de alguna manera, en primer lugar, darnos nuestras capacidades productivas. Hoy en día, lamentablemente, tenemos un cementerio de maquinaria en nuestra finca. Evidentemente, el tema tecnológico tiene que ser puntal de la producción de alimentos en Venezuela. Hay 12.000 millones de dólares regados en los campos venezolanos, en cosechadoras, en tractores, implementos agrícolas, gran parte de ellos paralizados. Le hemos pedido al Ejecutivo que esos 450 millones de dólares que se subastaron, hicimos unos filtros y calculamos que con 44 millones de dólares eso es mucho lo que podemos poner nosotros a caminar de inmediato, de manera tal que podamos afrontar el ciclo de invierno, que es el ciclo más importante del país. Entonces, aquí estamos todos sumados y aquí en el sector agrícola nos identifica el color de la tierra. Entonces, al no haber político partidista de nuestra parte, pues vamos en función de esas necesidades de esos venezolanos, evidentemente sin descuidar nuestros propios objetivos en el tema de la rentabilidad. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos Pero ideológicamente, filosóficamente, ¿hay algo que diga, bueno, nosotros queremos poner el énfasis en esto? Bueno, yo discrepo en algo de lo que se ha dicho en estos últimos días, y eso es importante que lo digamos. En este recorrido que hemos hecho dentro del bloque alimentario, consultándolo a todos, una de las cosas que más nos piden todos los agricultores de todo tipo, desde el más pequeñito hasta el más grande, es la titularidad de nuestras tierras. Nosotros necesitamos que los venezolanos puedan tener, ser dueños de lo que con tanto esfuerzo y fruto de varias generaciones, pues tienen en sus manos. Convertir tierras en unidades de producción necesita muchísimo dinero. Nosotros queremos morirnos tranquilos a sabiendas de que nuestros hijos, nuestros nietos, pues puedan continuar el legado nuestro. Entonces, eso no significa que van a ser tierras improductivas, somos enemigos del latifundio. El latifundio se define en términos de productividad, no en términos de superficie. Entonces creo que incluso la ley de tierra actual tiene en uno de sus artículos el tema del impuesto predial. Eso es importante. Quien no quiera, la tierra es tuya, pero si tú no quieres sembrar, pagas impuestos. Al fin y al cabo, o siembras o vas a tener que venderle a alguien que sí quiera producir. Entonces creo que en Venezuela 35 millones de hectáreas no tiene que dividir a nadie en el campo venezolano. De hecho, en la práctica, en el campo venezolano nadie es enemigo de nadie. Ni los pequeños de los grandes, ni los rojos de los amarillos. Una historia de tierras improductivas. Claro, las tierras improductivas hay que ponerlas a producir, pero con el impuesto predial lo podemos lograr. Quien la tiene improductiva, que pague impuestos. Y tú verás que todos van a tener que producir. Quizás si esas tierras hubiesen estado productivas en su momento, no estuviéramos pasando por lo de ahora, La función social de la propiedad de la tierra fue el gran elemento que conllevó a tomar algunas medidas justamente en contra del fenómeno denominado latifundio. Ahora, lo referido a la semilla es fundamental subrayar que también tenemos un inmenso desafío allí, todos, incluido el sector privado, justamente de superar la dependencia de semillas importadas. Es necesario nosotros contar con banco suficiente de semillas, con las trazas de las semillas nacionales, con la mejora genética. Creo que todo este tema estuvo en manos de muy pocas personas antes de la llegada de la revolución. Miren, tenemos interacción a través de las redes sociales. Vamos de inmediato con nuestra compañera Yoselin Correia para conocer algunos de los comentarios que ustedes hacen a través del Twitter. Yoselin. Sí, de inmediato leemos precisamente nuestros comentarios, haciendo mención a nuestras diferentes cuentas, invitándolos de una vez a escribirnos @btv.crítico para conversar sobre este tema que tenemos el día de hoy. Vamos a leer este primer comentario que realiza Cipriano Rodríguez a través de su cuenta en Twitter, haciendo mención a la nuestra. Dice: señores, utilizando una etiqueta, sepan que en Berlín, Londres, París, México, Bogotá, Habana, etcétera, existe el agro urbano. Participando sobre este tema que estamos tocando hoy en nuestro punto crítico. También tenemos otra interacción que realiza el usuario Nax, y él hace mención a nuestras cuentas, @btv.crítico, @btv Canal 8, y escribe de la siguiente manera: es necesario que se masifiquen cursos como la elaboración de artículos de aseo personal
urgente. También hay otro mensaje que tenemos por allí, son dos en realidad, que nos escribe Guillermo Albert, participando con nosotros hoy en nuestro punto crítico, y escribe de la siguiente manera: ¿qué compromiso asume FEDEAGRO para trabajar con el gobierno y el pueblo y solventar las colas? Una pregunta que realiza este usuario. Y también hace unos minuticos sí me escribió este otro mensaje: ¿por qué FEDEAGRO no previó a tiempo digamos una sala situacional para tocar el tema de las colas? Son participaciones que tenemos a esta hora a través de nuestras redes sociales, pero aprovechando este paseo que estamos realizando por las redes sociales, vamos a leer importante y a conocer importante información que dio a través de su cuenta en Twitter el ministro de Interior y Justicia y Paz, Gustavo González López. Escribió en un primer tuit utilizando esta etiqueta: ataque al Gorgojo, por donde ha informado diversos operativos que se han realizado en este tema. La Policía Nacional contra la Corrupción realizó 4 allanamientos en Lara y Caracas para desmantelar red de corrupción que desvió más de 40 toneladas de carne. En otro mensaje también hace unos minutos, el ministro señalaba lo siguiente: Alimentos AM, principal responsable del desvío, tenía sede fiscal ficticia y trabajó solapada con Centro Cárnico Independencia y Nutrival. En compañía también de unas imágenes, escribió un siguiente tuit a través de su cuenta en esta red social: en Caracas, por medio de la carnicería Danje 8183 en Caricuao, se desviaron más de 6 toneladas. Otro mensaje también que comparte el ministro de Interior y Justicia y Paz: los socios de estas empresas ya fueron aprendidos, así como quienes figuraban como contactos para simular facturaciones y justificar desvío. Otro mensaje: en el estado de Lara, por medio de la empresa Mayor de Carne, fueron desviadas a la red privada 15 toneladas sin tener esta empresa una sede fiscal. También escribe el siguiente tuit que leemos a continuación: hoy también se realizan 2 allanamientos en Aragua a empresas que sirvieron de intermediarias para desvío de carne premium al sector privado. Señala también seguidamente en estos mensajes: Industrias Cámara, compañía anónima ubicada en Cagua, Estado de Aragua, recibió de alimentos AM casi 7 toneladas en el mes de enero. Todas las empresas, escribe en un siguiente tuit, en este último tuit que leemos para ustedes, todas las empresas intermediarias involucradas deberán asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus actos ante el CENIAT y la Superintendencia de Precios Justos. Informaciones que aprovechamos de repasar a esta hora por las redes sociales. Pedro. Muy propicia información, gracias Jocelyn. Volvemos con nuestros invitados para seguir hablando del tema de la productividad en nuestro país. La gente quiere seguir involucrándose en este tema a través de la capacitación y preguntan cosas como, por ejemplo, cursos para aprender a hacer artículos de higiene personal, y yo sumo a eso, bueno, otras actividades que son necesarias. Sí, efectivamente, el artículo de aseo personal, hay un conjunto de opciones formativas estructuradas, están en nuestra página web www.ince.co.be. Ahí, repito, ahí tenemos 141 centros de formación, donde están las direcciones en nuestra página web donde acudir para participar en el proceso de inscripción además formal del ciclo formativo 2016 INSE que iniciamos el día de ayer. Allí va a poder la persona ingresar, ver las distintas opciones formativas en las que esté interesado, pues cogerlo incluso por motor. Lo hemos agrupado por motor precisamente para a contribuir a ubicarnos todos en esta carta de navegación que nos ha dado el Ejecutivo Nacional. Ya yo debo despedir, pero tengo que hacer algunas preguntas que llegan a mi cuenta y que van dirigidas al presidente de FEDEAGRO. Le voy a pedir que por favor responda lo más breve posible a las preguntas. Dice: ¿por qué el sector privado agroindustrial no impulsa con su capital al sector agrícola primario? Mira, hubo varias alusiones hacia FEDEAGRO. Quiero decirte que no hay alguien en el país que haya entregado más propuestas de acciones al Ejecutivo Nacional para que se pongan en marcha en favor de la producción en Venezuela. Pero no solo de FEDEAGRO, es de todos los tenemos un problema con su audio. Mientras tanto voy a repasar otras preguntas que también nos llegan a través de la cuenta en Twitter. Dice: FEDEAGRO alguna vez ha impulsado el desarrollo de alimentos y medicina 100% nacional para los animales. También por aquí felicitan a Punto Crítico. Para los invitados, nuestras universidades tienen una deuda con el sector agropecuaria en tecnología e innovación. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles a ambos. Wilkerman, no sé, las redes sociales o los puntos de contacto para la gente que quiera tener mayor información. Sí, @INCE Socialista y @Wilkerman INCES. Bueno, Wilkerman Ángel Paredes, presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INSES, estuvo con nosotros, y también Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO. A ambos quiero agradecerles por su tiempo. Amigos, y a ustedes, por supuesto, también por habernos acompañado en este punto crítico y por haber interactuado con nosotros en las redes sociales. Nos corresponde hacer una pausa, pero ustedes saben que al regreso continúa la emisión meridiana de La Noticia.